San Mateo, San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13, versículo 10. El pasaje principal de hoy, San Lucas capítulo 13, versículo 10 hasta el verso 16. San Lucas capítulo 13, te lo voy a leerles. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre, y nos lleva a beber. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ustedes conocen bien esta historia. El verso 10. Otra vez vamos a leer. El verso 10. Aquí dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Ella no podía enderezarse su espalda. Ella llevaba 18 años bajo el gran sufrimiento por causa de un demonio. Ella tenía un espíritu de enfermedad. Ya Jesús sanó a esta mujer que andaba encorvada. Ya recuerden, aquí dice una mujer que andaba encorvada. Por eso ella no podía enderezarse. Siempre, todo el día, cada día. No se podía enderezar. Vea, todos los milagros de Jesucristo escritos en la Biblia nos dan lecciones espirituales. Hoy vamos a enfocarnos este milagro de Jesucristo a la luz del Evangelio de la Salvación. Una pregunta: una mujer que andaba encorvada, en ninguna manera que se podía enderezar. Entonces, ¿hacia dónde mira la cara de ella? Arriba, al cielo. Los ojos de ellos miraban al cielo cada día, todo el día.
está escrito. En ninguna manera se podía enderezar. Ya, vamos a pensar en este versículo. ¿Cómo es la vida de la gente antes de ser salvo? Siempre busca el deseo del mundo. Por eso es la vida que sigue al deseo carnal, como esta mujer. Una mujer que andaba encurvada, mirando siempre esta tierra, lo terrenal busca. Ella también siempre miraba todo el día al cielo, a la tierra. Nunca podía enderezarse. Hacia donde miraba ella, la cara de ella, al cielo, a la tierra. Como la vida de la gente que no es salvo. Por eso los que no son salvos se rinden al dinero. Se rinden. Y también busca al placer del mundo. Con el tiempo, cada vez más, la gente persigue su propia satisfacción. No busca el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Por eso, este pasaje también no está. El aspecto de la vida de gente que no es salvo. El versículo 16, San Lucas, capítulo 13, versículo 16, dice: a esta hija de Abraham, Jesús dio hacia esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Con la perspectiva de Dios, vamos a mirar este mundo. Señor también miraba a ella. Aquí dice, Satanás había atado 18 años. Vamos a comparar el versículo 10. Desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad que andaba encorvada. Otra vez el versículo 16. Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Satanás la había atado 18 años. Antes de ser salvo, cada persona está atada a algo. Llenen su perspectiva con la Biblia. Al escuchar la noticia del mundo también. Siempre. Mira. Teniendo la mente de Cristo. Con la perspectiva de Dios. La perspectiva bíblica. Vamos a mirar a la gente. Siempre. Teniendo el corazón y el amor de Dios. Aquí dice, Satanás había atado 18 años. Vamos a buscar los versículos relacionados a este tema. Proverbios. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Recordando esta palabra, Satanás había atado. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Mucha gente está ligada por las cuerdas de su pecado.
Aquí dice, retenido será con las cuerdas de su pecado. Hoy en día también, por Satanás, está atada mucha gente por las cuerdas de su pecado. La otra palabra, Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107, versículo 14. Vamos a unir estos dos versículos. Proverbios capítulo 5, Salmos capítulo 107, versículo 14 está conectada. Salmos capítulo 107, versículo 14 dice así, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones, rompió sus prisiones. Proverbios capítulo 5 dice, será retenido por las cuerdas de su pecado. Ya, por el evangelio, por la palabra de salvación, Señor rompió sus prisiones. Luz sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte. El diablo ata. El diablo ata a las personas con las cuerdas de varias formas. ¿Qué tipo de cuerda te ataba? Algunas personas están atadas por las cuerdas de las doctrinas falsas. Otras personas por las cuerdas de sus pensamientos propios. El Señor ha roto sus prisiones con la palabra del evangelio. Aquí dice, rompió sus prisiones. Hoy en día también mucha gente está atada por Satanás. Satanás había atado 18 años. ¿Cuándo fue salvo? ¿Por quién está guiado a la palabra del evangelio? Satanás había atado. Ya, Señor rompió sus prisiones. Antes fumaba mucho, antes tomaba licor mucho, pero ya, ahora ya no. Recordando el amor de Dios. Por mí murió, derramando su sangre en la cruz para salvar. Por eso, para mí, para ustedes, para todos, es más precioso recordar el evangelio. Lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte. Con la perspectiva bíblica vamos a mirar esta tierra. Si no hay iglesia de San José, entonces esta ciudad es la tierra de muerte. Aquí dice, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte. Esta ciudad es la tierra de la muerte. Si no hay iglesia de San José, no hay esperanza, tampoco esperanza. Por eso Jesucristo también lloró al ver la ciudad de Jerusalén, porque el pueblo de Israel no conocía la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. El versículo 20. Salmos capítulo 107, versículo 20. Envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina. Envió su palabra. ¿Qué palabra sería? La palabra de evangelio, la palabra de vida, la palabra de salvación. Envió su palabra. Siempre Dios trabaja con su palabra.
por medio de la palabra del Evangelio, fuimos salvos por el gran misericordia de Dios, fuimos perdonados todos nuestros pecados. Envió su palabra solamente mediante la fe del Evangelio. A través de la palabra del Evangelio podemos perdonar todos nuestros pecados por la palabra de Evangelio. Ya, Oseas capítulo 11. Vamos a buscar un versículo. Oseas, el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Comparando Proverbios capítulo 5. Será retenido con las cuerdas de su pecado. Al contrario, Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor los atraje. Con las cuerdas de su pecado será retenido. Había atado, pero ya. Con cuerdas de amor, ¿qué significa? El amor de Dios que se revela en el Evangelio. Los atraje con cuerdas de amor. Amor. Está atado por el amor, por el Evangelio. Por eso ya ha pasado de la muerte a vida. Y con cuerdas de amor los atrae. Ya vamos a volver a San Lucas capítulo 13. Volvamos al pasaje principal de hoy. San Lucas capítulo 13, versículo 16. San Lucas capítulo 13, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús hizo este milagro en el día de reposo. El Señor vino a este mundo para dar la paz verdadera a los que creen en el Evangelio. Por eso Cristo hizo este milagro. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? En el día de reposo. El dueño del día de reposo. ¿Quién es él? Jesucristo. Por eso el Señor hizo este milagro en el día de reposo. Para dar buena noticia. Para dar la paz completa. Para dar la vida eterna. San Lucas capítulo 4. Ya vamos a ver un versículo relacionado. San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, versículo 18. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para dar buenas nuevas. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos, desatar de las ligaduras de Satanás. La voluntad de Dios es liberar de ataduras espirituales. Por eso Jesús hizo este milagro en el día de reposo para dar buena noticia, para dar paz verdadera. Vamos a buscar primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha gente está bajo falsas doctrinas con respecto a la salvación. Aquí dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando las doctrinas de demonios, las falsas doctrinas. ¿Cuándo sería? En los postreros tiempos. Ahora es. No saben el fin de camino que están andando. Su destino eterno es el infierno eterno. Escuchando. Por eso es muy, muy importante escuchar. Escuchar, oír. El que tiene oídos, entonces oiga la palabra del evangelio. El evangelio verdadero. En este mundo hay otro evangelio, falso evangelio, incorrecto evangelio por Satanás. Por eso la fe viene de oír. El oír por la palabra de Dios. Por eso es muy, muy importante distinguir con el discernimiento bíblico. Segunda San Juan capítulo 1. Segunda San Juan capítulo 1 versículo 9. Segunda San Juan capítulo 1 versículo 9. Es muy importante conocer exactamente, conforme a la voluntad de Dios, la doctrina de Cristo. Escuchando a doctrinas de demonios, mucha gente apostatará de la fe. Segunda San Juan capítulo 1, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Al contrario, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo. Doctrinas de demonios.
y doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, solamente ellos tienen Padre y al Hijo. ¿Quién es el cristiano? ¿Usted es cristiano? Sí, yo creo en Dios, en la palabra de Dios. ¿Quién es el cristiano? El que asiste a la iglesia. No es así. El que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Cuando entra el Espíritu Santo en el corazón humano, cuando uno escucha el Evangelio y creerlo, entonces el Espíritu Santo ya puede entrar en el corazón de él. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Quién es el cristiano? Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Al contrario, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es de él. ¿Quién es el cristiano? El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, el que tiene el Espíritu de Cristo. Por eso es muy, muy importante tener el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Cristo es santo. El Espíritu de Cristo es santo. Por eso, primero ocupa ser justo, ser santo, recibir el perdón de los pecados. Al mismo tiempo, ya el Espíritu Santo ya puede entrar en el corazón del hombre. Ya. Este orden es importante. Recuerden, Primera Pedro, ya vamos a ver, Primera Pedro, capítulo 1. Ustedes conocen bien este pasaje. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera Pedro, capítulo 1. La carta de apóstol Pedro empieza con el Evangelio. Escribí esta carta. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, siendo renacidos. Siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Qué palabra sería? 25 el verso. La palabra que por el Evangelio. Siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Qué palabra sería? La palabra del Evangelio. La última carta de Pedro. Vamos a ver. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3.
Segunda Pedro capítulo 3. Último capítulo de Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice, creced. Vamos a unir estos versículos. Siendo renacidos por la palabra de Dios, ¿qué palabra sería? El Evangelio. Aquí dice, creced, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué primero viene? Renacer. Nacer nuevo como hijo de Dios. Luego crecer en el conocimiento del Señor. Primero ocupa conocer bien exactamente el conocimiento de pecado y el conocimiento y el de la salvación para recibir la salvación. Después de recibir la salvación, ¿cómo debemos vivir? También ocupa conocer el conocimiento de Señor Jesucristo. Ya, Jesucristo es mi Señor hasta el día que llegue al cielo. Primero se menciona siendo renacidos por la palabra de Dios. El Evangelio. Terminando esta carta, está escrito, creced en la gracia. ¿Qué gracia sería? La gracia, la iglesia. Si no hay evangelio, entonces no existe, tampoco existe la iglesia. Por medio del evangelio se levantó la iglesia del Señor. En la iglesia, dentro de la comunión de la iglesia, teniendo la íntima comunión con los hermanos salvos, crecer, aprendiendo la Biblia juntos en la iglesia, Por eso es muy importante entender bien la iglesia. Primero, la verdad del evangelio, ser salvo. Y después de recibir la salvación, para crecer la fe, permanecer en la gracia, en la iglesia de Dios, en la gracia de Dios, o sea, en la iglesia. Conociendo el conocimiento del Señor, ¿qué significa? Aprendiendo la verdad de la vida cristiana hasta el día que lleguemos al reino de los cielos. Por eso, primero, nace de nuevo como hijo de Dios. Ya después viene crecer nuestra fe. Por eso la salvación no es el cambio de vida. Primero, necesita oír el evangelio verdadero para nacer de nuevo como hijo de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Luego ya podemos crecer nuestra fe. ¿En dónde? En la gracia. ¿Qué significa? La iglesia. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, desechando los deseos carnales.
Capítulo 12. San Lucas, capítulo 8, versículo 12. San Lucas, capítulo 8, versículo 12. San Lucas, capítulo 8, versículo 12. Vamos a leerlo juntos. Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí dice, los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón. ¿Para qué? No crean y se salven. Romanos capítulo 10, versículo 17. Conoce bien este pasaje. La fe viene de oír. Es por oír. Oír por la palabra de Dios. Vea, el blanco de Satanás. El corazón de hombre. ¿Por qué? En el corazón de hombre se siembra la semilla de evangelio. Por eso Satanás viene para quitar la palabra de su corazón. Por eso el blanco de Satanás, la mente, el corazón de hombre. El arma de Satanás, las mentiras, las falsas doctrinas. El diablo es mentiroso. San Juan capítulo 8, versículo 44, dice así. El diablo es padre de mentira. Por eso, el arma de Satanás, las mentiras, las falsas doctrinas, para que no crean, no sean salvos. El propósito de Satanás, la destrucción eterna. La destrucción eterna, para que no crean y se salven. Aquí dice, Satanás, diablo, viene y quita de su corazón la palabra. Quitar la palabra de su corazón, del corazón humano, para que no crean y se salven. Por eso está conectada. Escuchar el evangelio de salvación y nacer, renacer como hijo de Dios. Por eso Satanás, diablo, viene para quitar la palabra sembrada en el corazón del hombre para que no crean salvo. Para hacer el hijo de diablo, el hijo de infierno, el hijo de ira. Por eso en este mundo hay dos tipos de hijos. Hijo de Dios, el de diablo. Ya vamos a volver a San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Versículo 12. San Lucas capítulo 13, versículo 12. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer. Jesús la vio y la llamó mujer. La salvación es personal. Mujer, hombre. Y Daniel,
Juan, la salvación es personal. Ahora también el Señor está llamando con el Evangelio por medio de la iglesia suya. Por eso la iglesia se realiza el seminario bíblico para dar buenas noticias. La salvación es personal. Por eso, vea, esta mujer vino a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Una mujer que andaba encorvada, en ninguna manera. Ella no se podía enderezar, pero ella vino a la sinagoga. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Ella anhelaba la palabra de Dios, teniendo enfermedad. El Señor está llamando con el Evangelio a cada uno de nosotros. Por eso Jesús la vio, la llamó ella. Mujer, mujer. ¿De dónde dice eso? Está llamando con el Evangelio, Señor, hacia todo el mundo, toda la parte de este mundo. Segunda Tesalonicenses, vamos a ver. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo juntos. A lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Os llamó, nos llamó, me llamó mediante el evangelio verdadero. Mediante el evangelio del Señor me llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está preparado el galardón eterno y el reino de Dios ya convivirá. Convivirán todos los creyentes renacidos con Dios nuestro Padre. Pero San Mateo capítulo 22, versículo 14 dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mucha gente no quiere escuchar el evangelio. Por eso, tristemente, muchos congregantes tienen la fe errónea. Es muy, muy precioso tener la fe verdadera, la fe del evangelio. Por eso esta pregunta es valiosa. Cuando se encuentra una persona en la calle, entonces use esta pregunta. Para usted, ¿qué es el evangelio? Es diferente. Cada persona tiene la fe. ¿En qué cree? Creo en Dios, creo en mí, creo en Dios, creo en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el evangelio? Evangelio es el relato de Cristo, creer en Dios, en la palabra de Dios.
¿qué es el evangelio para usted? Por eso nuestra misión, proclamar, anunciar el evangelio de Jesucristo. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Pocos escogidos. ¿Por qué? Ellos no quieren dejar sus pensamientos propios. Está sirviendo al Señor sin salvación, sin conocer el evangelio. Ya, mujer. Ella vino a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Por eso ya Jesucristo la vio y la llamó mujer. Y aquí dice, eres libre de tu enfermedad. Jesús sanó a la mujer, a esa mujer, con una palabra. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Solo Cristo habló hacia ella. Jesús le dio una medicina a ella para sanar. No. Eres libre de tu enfermedad. Jesús sana a la mujer solo con una medicina alguna, no, con una palabra. La enfermedad de ella fue curada por la palabra de Jesucristo. Antes de morir en la cruz, ¿qué palabra dio a Jesucristo? Falta poquito. Consumado es. Falta poquito, no. Consumado es. Por eso la redención eterna. Nosotros también tenemos la promesa de la remisión de los pecados, la redención eterna. Pero antes de entender la redención eterna, ocupamos conocer el conocimiento de pecado. Yo soy gran pecador ante Dios. Yo realmente quiero ser salvo. Envíeme la palabra de salvación. No por alguna medicina, sino solo la palabra de Dios. Eres libre de tu enfermedad. Solo en la boca de Cristo salió una palabra. Eres libre de tu enfermedad. ¿Qué significa? Satanás había atado 18 años. Por eso ella llevaba con gran sufrimiento durante 18 años. Andaba encorvada. Nunca podía enderezarse. Siempre mirando la cara de ella al cielo. Pero ese día uno asistió a la sinagoga para escuchar a Dios, anhelando la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo la vio su corazón y la llamó, mujer, ya eres libre de tu enfermedad. Y ella fue curada por la palabra de Dios, no por alguna medicina. Por la gran misericordia del Señor, fuimos salvos, fuimos sanados. El versículo 13 dice, puso las manos sobre ella se enderezó luego. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. Al mismo tiempo, Jesús puso las manos sobre ella. Al instante ella se enderezó.
¿Qué curó ella después de un mes y un año? No, es inmediato. Esta mujer fue sanada al instante. Regrese a su casa. Tal vez después de un año, 6 meses, será sanado. Será sanada. Tu enfermedad no es así. Esta mujer fue sanada. ¿Cuándo fue? Al instante. Primer día, seminario, y hasta el último día del seminario. La creación de Dios, la realidad de la Biblia. Realmente Dios existe. La Biblia es verdad, es cierta. Escuchando la profesión de Cristo. Estamos apreciando las últimas señales de este mundo. Y huyendo el conocimiento de pecado. Yo soy gran pecador, humildemente, reconociendo. Señor, quiero nacer de nuevo como hijo de Dios, ser salvo. Tenga misericordia. Ayúdeme. Último día de seminario. Escuchando la palabra del Evangelio. Ya fuimos perdonados eternamente. Fuimos salvos. Ya está preparado para nosotros el reino de Dios. Ya ha pasado de la muerte a la vida. Después de un año, no, ese día. Ahora es el día de salvación, como esta mujer. Esta mujer también fue sanada al instante, al mismo tiempo. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Ella se enderezó. Ya ella podía mirar hacia arriba, hacia arriba. ¿Sienten bien? La cara de ella ya mira hacia arriba. Ya puede buscar lo eterno, lo glorioso. Como hijo de Dios. ¿Dónde está mi casa? Solamente ya y aquí, en la tierra de Costa Rica, no. En el cielo. Nuestra ciudadanía. En el cielo. Somos peregrinos. Ya ella podía mirar hacia arriba. Ella se enderezó. Luego, ¿qué significa? Al instante. Al instante. Ella se enderezó. Recibiendo la palabra de Jesucristo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Ya ella se enderezó. Ya podía mirar hacia arriba. Claramente ella podía ver la cara de Jesucristo. ¡Wow! Gracias a Dios. Mirando la cara de Jesucristo, aquí dice, glorificaba Dios. Dios ha enviado a un unigénito, Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Como ser humano, en forma de persona,
Jesucristo entró a esta tierra. ¿Para qué? Para derramar su sangre. ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Por eso es muy, muy importante. Oír la palabra del Evangelio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Con derramamiento de sangre se hace remisión. ¿Cuál es la paga de pecado? Es la muerte. Por eso, para perdonar todos nuestros pecados, justo debe morir en lugar de nosotros. Todos pecaron. Todos son pecadores. Por eso Cristo murió en la cruz derramando su sangre. Dios preparó un cuerpo para derramar sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, por la sangre de Cristo, ya fuimos perdonados. Fuimos salvos. Ella se enderezó luego. Recuerden, la salvación no se lleva a cabo progresivamente, paso a paso. No es así. Al instante, esta mujer fue sanada. Una pregunta, ¿qué significa? Ella podía mirar hacia arriba. Ya podemos entender este versículo. Salmos capítulo 3, vamos a ver, Salmos capítulo 3, versículo 3. Salmos capítulo 3, versículo 3. Recordando este pasaje, ella se enderezó, ya ella podía mirar hacia arriba. Salmos capítulo 3, versículo 3. Te lo voy a leerles. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. El que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. ¿Qué significa? Ya podemos buscar lo eterno, la voluntad de Dios. Jehová, mi gloria. Aquí dice, el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa? Antes es el salvo. Yo también, ustedes también buscaba solo dinero para acumular los bienes. ¿Los domingos se reúnen en la iglesia? No, buscando el deseo carnal, disfrutando el placer que da el mundo. No buscando lo eterno, la voluntad de Dios, olvidando el mandamiento de Dios. Siempre nuestros ojos, ¿dónde está? El fin de tierra. Pero ya, el que levanta mi cabeza, ¿qué significa? Ya, busca. Las cosas terrenales, no, las cosas celestiales. El que levanta mi cabeza está conectada. Jehová, Dios, es el que levanta mi cabeza. ¿Dónde están sus ojos? Arriba, hacia arriba. A ver, ustedes cada día miren a Jesucristo. Miren a Jesucristo, aguardando la segunda venida de Jesucristo. Cada día, miren a Jesucristo. Cuando venga Jesucristo,
la iglesia será arrebatado. Los que no son salvos se quedarán aquí para recibir el gran sufrimiento durante 7 años y luego va a ir al infierno eterno. Ya, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 1. Recordando, el que levanta mi cabeza. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Antes de leer este texto, este quise entender este pasaje. El que levanta mi cabeza, Jehová es el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ya entendemos bien. Jehová, mi Padre Dios, es el que levanta mi cabeza. Mi cabeza. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Dios es el que levanta mi cabeza. Por eso es posible ya buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Pronto vendrá Jesucristo con galardón eterno. La corona eterna. Busca las cosas de arriba. Busca, esperando en el Señor. Siempre participa en el Evangelio, colaborando los hermanos por el Evangelio y la iglesia del Señor. Primera Timoteo, capítulo 6, vamos a ver. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Está conectada a este pasaje también. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Esta carta, ¿quién escribió? El apóstol Pablo. Ya a Timoteo, llamando: pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Esta palabra es para los creyentes renacidos, los cristianos salvos. Echa mano. ¿Lo terrenal? No. Aquí dice: echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa? Trabaja por el Evangelio y la iglesia del Señor. Trabaja por lo eterno, por la voluntad de Dios, solo por la gloria de Dios. Echa mano. Vea, nuestros ojos hacia arriba, nuestras manos. Echa mano en la vida eterna. Tus manos, ¿dónde está? Tus ojos, ¿dónde está? Echa mano en la vida eterna. Ya ella se enderezó, ya podía mirar hacia arriba. Siempre buscaba las cosas celestiales, esperando al Señor, agradeciendo a Dios, teniendo agradecimiento profundo. Se cambió totalmente.
la vida de ella. Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Dios es el que levanta mi cabeza. Entonces, buscando las cosas celestiales, echa mano de la vida eterna. Entonces, Señor alabará, recompensará con el galardón eterno. Está preparado para nosotros el tribunal de Jesucristo. Según sus obras, recompensará. Esa es la promesa del Señor. San Lucas capítulo 13. Vamos a ver. San Lucas capítulo 13. Vamos a volver a San Lucas capítulo 13, versículo 13. San Lucas capítulo 13, versículo 13. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nuestra vida glorifica más a Dios cuando más anuncia el evangelio. ¿Cuál es lo más valioso en nuestra vida? Saber que nuestra vida está siendo usado por Dios como instrumento del evangelio para la gloria de Dios. Por eso, reflejarse la gloria de Dios en nuestra vida es muy, muy precioso. Glorificaba a Dios. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Antes de encontrarse con Jesús, ella, una mujer que andaba encorvada. Pero después de encontrarse con Jesucristo, escuchando la palabra, tú eres libre de tu enfermedad. Ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Qué significa? Ya podía tomar su cruz. No voy a buscar en la Biblia. San Lucas capítulo 9, versículo 23 dice así: tome su cruz, cada día sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Oh, muy pesa. Pero ya, ella se enderezó. Podía tomar su cruz, negándose a sí mismo, siguiendo a Cristo. Tome su cruz cada día, sígame. Ella se enderezó su espalda. Ella se enderezó su espalda. Ya podía tomar su cruz para la gloria de Dios. Y glorificaba a Dios. Ya San Lucas capítulo 13, versículo 14. San Lucas capítulo 13, versículo 14. Se lo voy a leerles. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, no en día de reposo. Aquí dice, el principal de la sinagoga enojado. ¿Por qué? No en día de reposo. No trabaja en día de reposo. Jesucristo dijo así. Otra palabra vamos a ver. San Lucas capítulo 6. En día de reposo es digno trabajar, salvar a las almas perdidas. San Lucas capítulo 6, versículo 9. San Lucas capítulo 6, versículo 9. Dice, entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Vea, ante Dios, hacer bien, ¿qué significa? Salvar la vida.
delante de los ojos de Dios, hacer mal, ¿qué significa? Quitar la vida, no anunciar el evangelio, o sea, quitar la vida. Abriendo nuestra boca, predicar el evangelio, ¿qué significa? Salvar la vida, hacer el bien. Hacer el bien, hacer el mal, salvar la vida, quitar la vida, anunciar el evangelio, no proclamar el evangelio. Y cerramos nuestra boca. Nadie puede escuchar el evangelio. Con valentía, valientemente, si abrimos nuestra boca, entonces cualquier persona puede escuchar el evangelio. Es listo en día de reposo hacer bien o hacer mal, con una perspectiva bíblica. A la luz de la Biblia, vea, hacer bien o hacer mal. ¡Wow! Ser bien, salvar la vida, salvar a las almas perdidas con el evangelio. Hacer mal, ¿qué significa? Es perezoso para predicar el evangelio. Eso es el mal. Quitar la vida, salvar la vida. Por eso, la muerte y la vida está en poder de la lengua. ¿Dónde dice eso? Proverbios capítulo 18, versículo 21. Cuando regresa a su casa, vea este versículo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso, manantial de vida es la boca de justo. Justo. Proverbios capítulo 10, versículo 11 también está escrito. Manantial de la vida es la boca del justo. Por eso la boca del justo es muy, muy precioso ante Dios. Ya, San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Versículo. Ya, el pasaje principal de hoy. San Lucas capítulo 13 y 18. Ya puede entender bien este pasaje. 18 dice. Y dijo a que es semejante el reino de Dios, con que lo compararé. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, se hizo árbol grandes, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas en harina hasta que todo hubo fermentado. Vea, ¿qué significa? Está conectada. Satanás había atado. Vea, por eso 18, ¿qué significa? La semilla de mostaza. La semilla de mostaza. Y la levadura, ¿qué significa? En la semilla de mostaza hay vida. El evangelio no es una teoría, es vida. Un grano de mostaza es pequeño. La fe también es invisible. Pero una semilla de mostaza crece cuando se siembra en la tierra. El evangelio correcto, el evangelio puro, el evangelio verdadero es predicado al mundo. Por eso aquí dice,
El reino de los cielos es como, ¿qué explica? Explica la obra del evangelio. Se refiere a las cosas que ocurren mientras se predica el evangelio en todas las partes del mundo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la levadura? Es un evangelio falso. Había atado ella 18 años. Cuando se realiza el seminario, el diablo también viene para quitar la palabra de su corazón, para que no crean y se salven. Por eso el blanco de Satanás es el corazón del hombre, para quitar la palabra sembrada en el corazón de los oyentes. ¿Por qué? La fe viene de la palabra del evangelio. Por eso, ¿qué es la levadura? Es un evangelio falso. Explica que falsos evangelios serán predicados, tal como se predica el evangelio en todo el mundo. Al mismo tiempo, el evangelio falso también se predica por Satanás. Por eso la misión de iglesia es muy, muy precioso. ¿Entendieron? Sí, está conectada. Por eso Jesucristo enseñó esta parábola, sanando ella. Ella que andaba encorvada, ya ella se enderezó, miraba hacia arriba. Dios es el que levanta mi cabeza. Su cabeza también, ¿dónde está? Siempre vamos a buscar las cosas terrenales, las cosas celestiales. Hoy hasta aquí. Vamos a terminar orando. Oremos juntos.